Los misteriosos tiempos del Señor. Para muchos de nosotros, los creyentes, el poder caminar al ritmo que el Señor trabaja a veces nos puede resultar bastante incómodos, o porque queremos las cosas inmediatamente, o porque quisiéramos que las cosas cambiaran de otra forma, en otro tiempo, en otro lugar. Tantas cosas que afectan la manera como podemos caminar junto a Él y confiar de esa manera. Pero cuando nosotros comprendemos de que la voluntad de Dios siempre es perfecta y siempre va a encajar en el tiempo que Él ha designado y que ese tiempo es exacto, es ahí donde nosotros podemos confiar y no apresurarnos cuando queremos lograr algo. Sobre todo eso es lo que vamos a ver hoy día, cuando vamos a encontrarnos con Nehemías, quien estuvo orando por 4 meses y llegó el momento, como cuando dice la Biblia, sucedió en el mes de Nisan. 4 meses orando, pero él no desconfió. Él esperó en el tiempo del Señor. Esa es nuestra lección de hoy día aquí, en Un Momento con Dios. Nehemías había escuchado, más o menos por la época del tiempo de noviembre y diciembre, en el tiempo de Kisleu, así es como se le conoce al mes, en el que él escuchó la noticia cuando le habían dicho de que lamentablemente Jerusalén se encontraba en afrenta. Él se puso a clamar desde ese día. Ese mismo día él se desgarró todo y se puso de luto y lloró y clamó a Dios. Y le dijo: Señor, si tú me permites, ponme gracia delante de este hombre, delante del rey, decía él, porque yo le servía al rey como copero. En ese instante, nosotros hubiéramos dicho: ya oró. Yo creo que la respuesta de Dios es inmediata, así es que vamos y hablemos con el rey para que eso suceda. Pero en el caso de Nehemías, él esperó 4 meses. Dice el versículo 1 en el capítulo 2 de Nehemías: sucedió en el mes de Nisan. Y me encanta esa palabra sucedió, porque la palabra está diciendo de que aconteció en un momento específico. No fue antes, no fue después. La palabra suceder quiere decir acontecer o llegar a ser. Nehemías había estado orando por 4 meses, había estado esperando la respuesta de Dios y sucedió cuando Dios había designado que suceda. Es ahí donde nosotros nos damos cuenta de que Nehemías confiaba en Dios. Él sabía de que Dios tenía el tiempo en su control. Él sabía cuándo y en dónde y cómo él iba a obrar. Y en esa verdad descansaba Nehemías. Para nosotros es difícil a veces poder confiar el tiempo de Dios. Cuando le pedimos a Dios, estamos esperando que su respuesta sea inmediata. Queremos que las cosas pasen ya. Yo oro y inmediatamente el Señor tiene que responder. Pero a veces el Señor trabaja de maneras misteriosas. Nos dice en Isaías que sus caminos no son nuestros caminos y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y es ahí donde nosotros podemos aprender a confiar en Dios. Claro, toma tiempo desarrollar esa confianza. Toma tiempo llegar a conocer a Dios y depositar nuestra esperanza en Él y entregarle todo y no afanarnos. ¿Cuántas veces la Biblia nos dice de que no nos afanemos, que no nos angustiemos? Pero lamentablemente nuestra realidad es distinta. Y mucho más pensando en Nehemías. Recuerda de que él había escuchado de que el pueblo estaba en afrenta. Para él era urgente este proyecto, pero tuvo que esperar 4 meses. Cuando él se acerca y estaba sirviendo, dice la Biblia, estaba sirviéndole el vino al rey. En ese instante el rey le ve a él acontecido, afligido, y le dice: ¿qué te pasa? Con temor, obviamente, Nehemías le responde. Y hay que entender algo. Al ser copero, él jugaba un papel importante en la seguridad del rey, como habíamos visto antes. Y entonces, si es que él le veía triste, él pudo haber sospechado de que algo estaba aconteciendo, algo en contra de él, alguna traición, algo malo. Y le pregunta: ¿qué sucede? Y dice que en ese instante Nehemías, con temor, le responde: el pueblo donde están sepultados los cuerpos de mis padres, ahí, lamentablemente, hay afrenta. En ese instante el rey le dice:
¿Y qué quieres hacer? Y nuevamente Nehemías vuelve a orar. Y todo lo que le dice el Dios obra en el corazón de Artajerjes y el rey le concede todo. Y como nos dice en el versículo, que Dios había obrado de tal manera de que el rey había concedido todo lo que Nehemías había pedido, según la benéfica mano de Dios sobre él. 4 meses, y escuchó por fin la respuesta de parte del rey que tanto anhelaba. La confianza en el tiempo de Dios es fundamental para nosotros. A veces no nos gusta esperar tanto. Piensa en un momento cuando nos enfrentamos con una persona que se encuentra en una adicción y oramos por esa persona y oramos por esa persona y esa persona no cambia. Tal vez un hombre que se encuentra en adulterio y destruye a su familia y no cambia. Y oramos y parece que Dios no va a obrar. A veces nosotros no comprendemos todo, pero podemos confiar en eso. Podemos confiar en que Él sí sabe todo. Y es ahí donde su tiempo siempre va a ser perfecto. No es antes, no es después. Aún en la venida del Señor Jesucristo, en Gálatas nos dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Lo mismo nos dice en 2 de Pedro, de que Dios no retarda la venida de Cristo, la promesa dada, como algunos piensan que está tardándose. En otras palabras, en esos pasajes vemos que tanto la primera venida de Cristo como la segunda venida, que es esperada, está bajo el tiempo y el control de Dios. Si esos dos eventos, los más importantes para el hombre, están dentro del calendario divino, todos los demás obviamente estarán bajo su control. Aprendamos a confiar en Dios. Si usted está anhelando algo, déjelo en manos de Dios, entrégueselo, confíe en Él, siga orando tal vez, espere en Él, esté quieto, pero no se mueva hasta que el Señor no le diga que hay que hacer algo. Confíe, ore, espere, y todo sucederá cuando sea el tiempo del Señor. Que Dios nos ayude a esperar en ello.